Capítulo 79. La manifestación de la fuente vital. El ciempié se mantenía suspendido en el éter, iniciando un descenso cargado de una potencia descomunal que trituraba los árboles y nivelaba las elevaciones del terreno como si fueran simples llanuras. Sisen dirigió su calabaza mística hacia las alturas y desplegó una vez más su muro de sombra fluida de 3 capas, mientras su voz tronaba en el campo de batalla: «Bríndenme su apoyo ahora mismo». Al escuchar su desesperado llamado, el resto del grupo no vaciló ni un segundo. El artefacto mágico colisionó brevemente contra la estructura del ciempiés, pero fue repelido con una celeridad asombrosa. La testa del gigantesco insecto pulverizó el muro de sombra fluida de 3 capas como si se tratara de una barrera insignificante. Sisen observó con pupilas dilatadas al monstruo que se abalanzaba sobre su posición. Acababa de activar su objeto sagrado y empleado 2 complejas técnicas de marionetas de forma consecutiva, lo que le impedía movilizar más energía Yin en ese instante crítico. Al percatarse de que el ciempiés acortaba distancias rápidamente, Zhang Tiannan dio un paso al frente, cruzando sus extremidades superiores mientras una luz dorada cegadora comenzaba a irradiar de su cuerpo. Este fenómeno se produjo al concentrar la totalidad de su vigor interno en sus brazos. Y su intención era contener el impacto de manera frontal. Al producirse el choque, el brillo áureo de los brazos de Zhang Tiannan se desvaneció con rapidez, acompañado por el siniestro sonido de huesos fracturándose bajo la presión. Sin embargo, el avance del ciempiés no perdió ni un ápice de ímpetu. «Apártense de su trayectoria», aulló Zhang Tiannan en un estado de histeria total. Los 4 individuos que se encontraban tras él se batieron en retirada con urgencia. Zhang Tiannan apretó la mandíbula, tensando su cuerpo como la cuerda de un arco al límite, pisó con violencia la cara del ciempiés usando su pie derecho y aprovechó la fuerza del rebote para retroceder desesperadamente. La fisonomía colosal del insecto recordaba a una cadena montañosa en movimiento, zigzagueando y dando caza a los 5 sujetos. En apenas un puñado de respiraciones, la foresta quedó sumida en un desorden total, perdiendo cualquier semejanza con su estado original. Infeng y sus acompañantes observaron el entorno con semblantes sombríos. Sin que lo hubieran notado a tiempo, el ciempiés se había enroscado formando un círculo perfecto, confinándolos en su interior sin ninguna vía de escape posible. La inmensa cabeza del engendro se elevó, inspeccionando a las 5 personas, aunque no inició el ataque de inmediato. Aguardaba la señal del individuo oculto tras la máscara fantasmal. «Entreguen el monumento a la protección del dragón», el ciempiés extendió su extremidad. «¿Sigue soñando con eso?», replicó Yang de forma inmediata y tajante. El ciempiés no pronunció palabra alguna tras la negativa. Simplemente giró su palma y la cabeza del monstruo descendió sobre ellos como si la bóveda celeste se estuviera desplomando. Ante una coyuntura de tal magnitud, ni siquiera Sisen, el combatiente más experimentado entre ellos, lograba hallar una salida. Soltó un suspiro cargado de amargura: «Tu superior me ha engañado de forma absoluta. Soy yo el que tiene derecho a protestar. Después de todo, tú ostentas el cargo de jefe del departamento de matanza de demonios y sacrificarte por la nación es parte de tu labor. Yo, en cambio, solo soy un ciudadano corriente». Infeng contempló la sombra funesta que ocultaba el cielo, preparándose emocionalmente para el desenlace más nefasto. Justo en ese momento de desesperación, Yang habló súbitamente: «He estado aguardando este instante por mucho tiempo». ¿A qué se refería con una larga espera? Antes de que Infeng pudiera girarse para interrogarlo, percibió una temperatura abrasadora a sus espaldas, acompañada por un sonido agudo y melódico. Era el clamor de un fénix. Tras un instante de estupefacción, una llamarada carmesí y ardiente ascendió velozmente, impactando contra el cráneo del ciempiés. El firmamento nocturno, anteriormente sumido en el azabache, se iluminó súbitamente debido a una explosión ígnea. El ciempiés legendario fue proyectado hacia atrás por la potencia de este impacto. La luminosidad del fuego era cegadora. En menos de un parpadeo, esa energía se transformó en un fénix de llamas vivas que desplegó sus alas. Aunque su envergadura era menor que la del ciempiés, su presencia no resultaba menos imponente. El ciempiés reorientó su testa y continuó chocando contra el ave de fuego,
abriendo y cerrando sus filosas mandíbulas metálicas. Las alas del fénix batieron con fuerza, originando un vendaval violento mientras las llamas se propagaban por el aire. Ninguno de los dos contendientes estaba dispuesto a ceder terreno. Pronto, ambos seres se entrelazaron en combate, liberando energías colosales que estallaban en un espectáculo visual similar a fuegos artificiales en la bóveda celeste. Yin Feng se volvió para observar a Yang Ge, quien presentaba un rostro lívido y mantenía una pluma roja resplandeciente flotando frente a él. ¿Qué clase de objeto es ese?, quiso saber Yin Feng. Esta es la verdadera manifestación de la fuente de la vida que legó el fénix de fuego de llama roja, se conoce como la pluma de fuego del fénix rojo, explicó Yang Ge con evidente fatiga. Yin Feng se quedó perplejo por un momento. El fénix de fuego de llama roja, esa criatura legendaria de séptimo rango, era capaz de evaporar un océano completo en un suspiro solo para crearse un hogar. ¿Pero en qué consistía exactamente esta verdadera manifestación de la fuente de la vida? No recordaba haber leído nada al respecto en sus estudios. ¿Sería acaso un tesoro taoísta o algún artefacto mágico especial? Al detectar la incertidumbre de Yin Feng, Sisen procedió a explicar: todas las entidades demoníacas de este mundo deben enfrentarse a una tribulación celestial. Cada vez que logran superar dicho juicio, se dice que ascienden a un nuevo peldaño de poder. La verdadera manifestación de la fuente de la vida es un elemento sagrado que los seres de gran poder dejan como herencia al trascender la tribulación del sexto nivel o superior. Al activarla mediante protocolos específicos, es posible canalizar una fracción de la potencia de su dueño original. Se le considera un objeto de una rareza extraordinaria en todo el globo. Era lógico pensar que una misión de tal relevancia y riesgo no carecería de los preparativos pertinentes por parte de las autoridades de la ciudad de Yiyuan. Designaron a 2 sujetos de sexto rango para nuestra escolta. Siempre guardaron este recurso como una carta de triunfo, reflexionó Yin Feng. La verdadera manifestación dejada por el fénix de fuego de séptimo nivel quizá no poseyera el horror total de su fuente original, pero contar con la fuerza de un sexto rango ya era una hazaña notable. Después de todo, según lo que Yang Ge había mencionado anteriormente, el rival había empleado la técnica de fusión con parásitos del maestro insecto, lo que reducía drásticamente su efectividad en combate real. Yin Feng elevó la vista nuevamente hacia las alturas. La contienda había llegado a un punto crítico y el fénix de fuego de llama roja mantenía una ventaja perceptible. Si disponían de algo tan potente, ¿por qué no lo utilizaron desde el principio? Su tono dejaba traslucir cierta molestia. De haberlo hecho antes, Zhang Tiannan no habría resultado tan severamente lesionado. Yang Ge estaba pálido como la cera, con el cuerpo sacudido por temblores e incapaz de articular palabra alguna. Sisen añadió con un tono de gravedad: la solución verdadera innata no funciona igual que un tesoro común. Su valor no reside únicamente en su potencia, sino en que es un recurso de un solo uso, un objeto consumible. Además, los requisitos para activarlas varían según el tipo. Algunas demandan energía de la sangre, otras energía literaria o yin, e incluso hay algunas que drenan la longevidad del portador. ¿Podría ser? Yin Feng contempló a Yang Ge, su resentimiento se desvaneció, siendo sustituido por una mezcla de respeto y pesadumbre. Aquel hombre estaba sacrificando su propia existencia para activar la solución verdadera, todo con el fin de otorgarles una oportunidad de sobrevivir. Un sacrificio tan valeroso. En ese instante, Sisen prosiguió: la pluma de fénix del fénix de fuego demanda energía yin para su funcionamiento. No obstante, el nivel de cultivo de Yang Ge solo alcanza el sexto rango y no podrá sostener el flujo por mucho más tiempo. Es imperativo que ideemos otro plan de acción. Si no te esfuerzas en cultivar en tiempos de paz, terminarás fallando en los momentos de mayor necesidad, pensó Yin Feng. El respeto que acababa de nacer en su corazón se evaporó por completo. Al observar que el fénix de fuego comenzaba a ser dominado por el ciempiés, sus llamas perdieron brillo de manera significativa. Era evidente que la energía yin de Yang Ge se había agotado y ya no podía alimentar la pluma de fuego del fénix rojo. Baichon alzó su extremidad derecha al aire y el inmenso ciempiés se lanzó en una embestida, destrozando al instante las alas del fénix.
El ave de fuego emitió un chillido de dolor desgarrador. ¡Paf! Yang también sufrió un daño interno severo, expulsando una cantidad considerable de sangre por la boca. No. Puedo resistir más tiempo. Mientras hablaba, la pluma de fuego del fénix rojo comenzó a consumirse lentamente hasta desvanecerse en el aire. Simultáneamente, el majestuoso fénix de fuego, que había combatido con fiereza, se redujo a cenizas entre las llamas restantes. El ciempiés profirió un rugido tronador y la onda de choque resultante dejó surcos profundos en el terreno, como si un arma blanca hubiera cortado la tierra. Siseng apretó los dientes y recurrió una vez más a su arte de marionetas para levantar una barrera azabache. Aunque logró contener la ráfaga de aire, el cuerpo del ciempiés impactó contra la pared negra, haciéndola añicos y proyectando a Siseng violentamente por el aire. El rostro de Infeng mostraba una expresión de absoluta preocupación. En ese preciso momento, 3 de los 5 integrantes estaban heridos y fuera de combate. La única capacidad de lucha restante recaía sobre él y la señorita Khan. No, en realidad no podía contarse como fuerza de combate. Infeng era dolorosamente consciente de sus limitaciones, por lo que su semblante se volvió todavía más lúgubre ante la situación. Capítulo 80. El ocaso de la persecución. Khan Feilan no vaciló un instante al interponerse para proteger a Infeng. Si surge la más mínima brecha, huye sin mirar atrás. Yo me encargaré de ganar todo el tiempo que sea humanamente posible. Su entonación era inquebrantable, como quien ha aceptado un destino inevitable. Infeng la observó con una mezcla de incredulidad y una tormenta de emociones internas. La señorita Khan apenas ostentaba la 7ª categoría entre los 100 fantasmas. ¿Cómo pretendía ella contener a semejante monstruo? Era, a todas luces, un sacrificio estéril. Infeng, eres un patético inútil. Siempre terminas agazapado tras la espalda de una mujer, se recriminó a sí mismo mientras cerraba los puños con tal fuerza que sus nudillos blanquearon. De pronto, alzó la mirada, reflejando una determinación feroz y renovada. El ciempiés irguió su fisonomía colosal, agitando sus extremidades afiladas en el aire mientras sus globos oculares carmesí se clavaban en ellos. Entonces, con la velocidad de un relámpago, lanzó una estocada que pulverizó los peñascos circundantes y esculpió barrancos profundos en el suelo como si fueran valles naturales. Al presenciar la magnitud del ataque, el pecho de Khan Feilan subió y bajó con agitación. Inspiró profundamente, y aunque sus pupilas no emitieron brillo, sus cabellos azules comenzaron a transmutar en un tono plateado mientras su corazón palpitaba con una fuerza inusual, liberando ráfagas de energía en cada latido. Sin embargo, justo cuando se disponía a recibir el impacto del ciempiés, sintió un tirón firme que la desplazó hacia atrás. Infeng, enfundado en sus ropajes negros, no intentó esquivar el peligro, sino que se plantó con firmeza delante de ella. «Corre, vete rápido». Apenas terminada la frase, la ofensiva del ciempiés los alcanzó. La onda de choque resultante proyectó a Khan Feilan por los aires, dejando sus ojos sean abiertos de par en par por la sorpresa. El entorno se derrumbó y una densa cortina de polvo ocultó el campo de batalla. Siseng y sus compañeros estaban consumidos por la rabia. Si ellos no habían podido resistir, ¿qué esperanza tenía Infeng, un simple 9º rango? No obstante, entre el estrépito, surgió un chillido agudo proveniente de los insectos y se reveló una visión que nadie esperaba. En medio de la polvareda, junto al ciempiés, se materializó una silueta de proporciones titánicas. Todos contuvieron el aliento hasta que el polvo se asentó, quedando estupefactos ante lo que veían. Una serpiente descomunal, de escamas tan oscuras como el abismo, siseaba con veneno mientras encaraba al ciempiés. Tras los anillos de la serpiente, Infeng permanecía en pie sujetando una escama azabache, con el semblante de alguien que acaba de eludir a la muerte por un cabello. Aquella era la escama que la tía Mo le había entregado en su momento. «Hermana Mo, eres mi salvación», victorió Infeng en su fuero interno. Tras presenciar el poder de la pluma de llama roja y comprender la naturaleza de la verdadera manifestación de la fuente de la vida, sus sospechas se confirmaron. Y esa escama era la manifestación vital de la tía Mo.
En el momento preciso del ataque, Yin Feng había extraído el objeto, activándolo por puro instinto de supervivencia, como quien intenta reanimar a un caballo ya desahuciado. Por fortuna, el artefacto de la tía Mo respondía a la literatura de un santo, de lo contrario, su destino habría sido fatídico. ¿Otra manifestación de la fuente de la vida? Exclamó Yang Ge, sumido en el desconcierto. ¿Qué tipo de entidad posee un poder tal que puede igualar a ese cien pies legendario? Zheng estaba sin palabras. Con una sola mirada identificó que la escama pertenecía a la serpiente negra que habitaba las cumbres del bosque de la niebla negra. Siempre había sospechado de la fuerza de aquel ser, pero ahora comprendía que se había quedado corto en sus cálculos. Lo que más perturbaba a Zheng era el propio Yin Feng. Por norma, cuanto más potente es la manifestación vital, más energía drena del usuario. ¿Cómo era posible que un muchacho del 9º rango tuviera suficiente de literatura para invocar a semejante bestia? ¿Te encuentras ilesa?, preguntó Yin Feng mientras retrocedía junto a Can Feilan, manteniendo la escama en alto. No tenía la menor intención de quedar atrapado entre el choque de ambos titanes. Estoy bien, replicó ella con su habitual parsimonia. Observó a Yin Feng con sus ojos azulados brillando con una luz extraña. Aunque su aura de combate se había desvanecido, su corazón seguía latiendo con una frecuencia inusual por motivos que no lograba discernir. En el epicentro del conflicto, el cien pies y la serpiente negra se medían, haciendo que la presión atmosférica fluctuara visiblemente. Prepárate, ya viene, advirtió Can Feilan, indicando que Yin Feng debía inyectar más energía en la escama. No hay de qué preocuparse, respondió él, tratando de mantener la compostura. Su seguridad nacía de un análisis rápido, la invocación inicial le había costado 1/4 parte de sus reservas. Estimaba que podría sostener 3 ataques más de la gran serpiente. El cien pies arremetió con furia contra el reptil oscuro. Yin Feng reaccionó volcando todo su literatura restante en el objeto. Instantáneamente, las escamas de la serpiente negra emitieron un fulgor azulado que se concentró en sus fauces antes de ser disparado contra el cien pies. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos de la tierra. El cien pies fue derribado, estrellándose contra el suelo con heridas de gravedad. ¡Excelente!, festejó Yang Ge, viendo una luz al final del túnel. Zhang Tianan también sintió que la supervivencia era posible. Pero Zheng, que no le quitaba la vista de encima a Yin Feng, murmuró, esto va a terminar mal. ¿A qué te refieres?, preguntó Yang Ge. Al seguir la mirada de su compañero, notó que Yin Feng se tambaleaba. Mis cálculos fallaron. Pensé que me quedaba energía para 3 golpes, pero este último me ha vaciado por completo, pensó Yin Feng mientras su rostro perdía todo color. Una pesadez insoportable invadió su mente y, en segundos, su visión se tornó negra, cayendo inconsciente. En ese instante, la escama se hizo añicos y la serpiente se desvaneció. Can Feilan lo sostuvo antes de que tocara el suelo y se apresuró hacia el resto del grupo. Zheng notó que, gracias al esfuerzo de Yin Feng, habían recuperado algo de aliento. Hay que huir mientras el enemigo se recompone. Asintieron, pero antes de dar un paso, las figuras de Bai Chong con sus máscaras fantasmales aparecieron sobre ellos. Una cola de escorpión brotó de sus ropajes y, con un movimiento rápido, los 5 fueron proyectados por los aires. Entreguen el monumento, exigió Bai Chong. Yang Ge, herido en el suelo, escupió sangre y mantuvo su negativa con la mirada. Crack. El cien pies se puso en pie nuevamente, liberando una presión tan asfixiante que todos comprendieron que el final había llegado. Sin embargo, un lamento desgarrador brotó del insecto cuando su cuerpo gigante salió volando por un impacto externo. Todos miraron al cielo, una figura de negro con máscara blanca sostenía al cien pies en el aire. El caparazón de la bestia se desmoronaba bajo su agarre, derramando fluidos verdes. Para los presentes, aquel desconocido emanaba el aura de una deidad. Es demasiado tarde, susurró Bai Chong. En ese momento, una fuerza invisible lo estrujó hasta pulverizarlo. Pero en lugar de sangre, su cuerpo se deshizo en miles de insectos que huyeron en todas direcciones. La voz de Bai Chong resonó en el aire,
lo dejaremos para otra ocasión. El ciempiés también se esfumó. El misterioso Salvador observó el lugar, deteniéndose un momento en el inconsciente Yin-Feng antes de desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, en otro frente, la batalla entre el inmortal de la lanza y el Buda continuaba. Bai Chong se manifestó de pronto y anunció: hemos fallado. La efigie del Buda reflexionó un instante y llamó a Jin Yu-Ne. Este último, ansioso por retirarse, golpeó su vientre y abrió una boca inmensa que funcionaba como un portal al vacío. Bai Chong y la estatua cruzaron el umbral y desaparecieron. Técnica del vacío, observó el hombre de mediana edad en el aire, con los ojos cerrados. ¿Continuamos, señor inmortal de la lanza?, preguntó una de las estrellas. No hace falta. Capítulo 81. El arribo a la ciudad celestial. Un resplandor blanquecino, similar al tono pálido del vientre de un pez, comenzó a filtrarse por el horizonte, coincidiendo con el instante en que Yin-Feng recobró la lucidez. Una fragancia delicada lo envolvió de inmediato, el punto donde reposaba su cabeza se sentía increíblemente mullido y acogedor. Este aroma femenino, ¿por qué estoy rodeado de esta fragancia? ¿En qué lugar me encuentro? ¿A qué se debe este vaivén tan pronunciado? ¿Será que? Una idea cruzó la mente de Yin-Feng y, con cautela, entreabrió un solo ojo. En ese preciso momento, la euforia que empezaba a brotar en su pecho se disipó por completo. Resulta que, simplemente, se hallaba sobre el lomo de un caballo en pleno movimiento. Un segundo, ¿de dónde procede entonces este perfume de mujer? Giró levemente el cuello para mirar hacia arriba. Se topó con un pañuelo negro de seda, unas facciones exquisitas que rozaban la perfección y esas pupilas azuladas que poseían un magnetismo irresistible. Resultaba que Can Feilan lo estaba transportando a caballo, sujetándolo firmemente con un solo brazo. Si esto es producto de mi imaginación, ruego que nadie me despierte, pensó Yin-Feng mientras volvía a sellar sus párpados. ¿Has vuelto en ti? Una voz tenue pero clara resonó cerca de su oído. En maldición. Lo habían descubierto en pleno acto. Yin-Feng esbozó una sonrisa interna cargada de ironía, pero persistió en su farsa, llegando incluso a emitir unos ronquidos fingidos. Tras unos instantes, al sentir que la mirada de la joven se clavaba en él con fijeza, Yin-Feng comprendió que no podía prolongar más el engaño. Se frotó los ojos con parsimonia, simulando un despertar repentino. Señorita Can, ¿en qué punto del trayecto nos hallamos? Avanzamos hacia la metrópoli de Yiyuan, ya falta muy poco para llegar, replicó ella con su habitual serenidad. El contingente ya había dejado atrás la zona escarpada y ahora galopaba a través de las extensas llanuras. Al otear el horizonte, se perfilaba la silueta de las murallas de Yiyuan. El acceso principal, visiblemente deteriorado, y los muros agrietados daban testimonio mudo de la violencia que había azotado el lugar. Al percibir que Yin-Feng hablaba, el resto de los jinetes volvieron sus rostros hacia él. Yang exclamó con júbilo: ¡qué alegría que finalmente hayas despertado! Parece que mi momento de gloria y beneficios ha terminado, pensó Yin-Feng mientras se enderezaba con cierta desgana. Luego inquirió: ¿cómo logramos eludir a ese ciempiés colosal? Recordaba haber agotado su último recurso de supervivencia antes de caer en la inconsciencia. A partir de ahí, su memoria era un lienzo en blanco. Yang le narró de forma sucinta cómo se desarrollaron los acontecimientos, transmitiendo en cada palabra el alivio de haber escapado de las garras de la muerte. Ese hombre de vestiduras azabaches y semblante pálido, susurró Yin-Feng para sí mismo, vinculando la descripción con lo que Yan le había mencionado. Indudablemente, se trataba del poderoso y enigmático protector que custodiaba a Yiyuan desde las sombras. A decir verdad, pudimos revertir la situación gracias a tu técnica de emergencia, hermano Yin. Si no hubieras contenido al adversario, aunque fuera por un breve lapso, jamás habríamos resistido hasta la llegada de los refuerzos, manifestó Yang con gratitud genuina. Al escuchar aquellas palabras, el rostro de Yin-Feng se transformó en una mueca de pesar. Haber sobrevivido era una fortuna, desde luego, pero le había costado la escama de serpiente. Se preguntaba con tristeza si la hermana Mo tendría algún otro objeto de semejante calibre.
Para garantizar que el monumento a la protección del dragón regresara intacto a Iyuan, tuve que sacrificar un tesoro invaluable. Me pregunto si la división de matanza de demonios contempla algún tipo de compensación económica por estas pérdidas, preguntó Infeng con un tono vacilante. Apenas terminó de formular la pregunta, Yang Ge tiró de las riendas y exclamó, «Arre. Iyuan está a la vista, no perdamos el tiempo». Al ver cómo el hombre se alejaba velozmente, Infeng no pudo evitar proferir una maldición silenciosa contra él. A su lado, Sisen soltó una carcajada, «Muchacho, no te angusties. Al presentarnos en la sede de la división en Iyuan, dudo mucho que te dejen con las manos vacías. No obstante, ahora que has recobrado el sentido, no es decoroso que sigas compartiendo montura con la joven, ni por etiqueta ni por moralidad. ¿Qué tal si te pasas a mi caballo?» Infeng se llevó la mano a la frente con rapidez, interrumpiendo, «¡Ay! Siento un mareo insoportable. Seguramente es el efecto secundario de haber drenado mi de literatura para activar el tesoro anoche». «Señor Si, ¿podría repetir lo que dijo?» No logré captar sus palabras. «No tiene importancia». «A mí no me molesta», intervino súbitamente Can Feilan. Aunque Infeng sintió un arrebato de alegría, también experimentó una pizca de desilusión. La actitud de la señorita Can era tan pragmática y despreocupada que parecía ignorar por completo las convenciones sobre la proximidad entre hombres y mujeres. «Si le da igual, ¿significa que no tengo ninguna oportunidad con ella?», se cuestionó. Sin embargo, no alcanzó a notar el sutil matiz rosáceo que teñía las delicadas orejas de la joven. En el tramo anterior, Infeng deseaba con ansias llegar a la ciudad, ahora que compartía el caballo con ella, anhelaba que el animal caminara al paso más lento posible. Infortunadamente, los momentos placenteros son efímeros. Tras el tiempo que tarda en consumirse una vara de incienso, y después de superar innumerables contratiempos, los 5 llegaron finalmente a las puertas de Iyuan. Iyuan hacía honor a su fama de ciudad celestial, sus dimensiones eran sobrecogedoras. Solo con observar la muralla exterior, que parecía no tener fin, uno podía imaginar la vastedad del territorio que protegía. Debido al caos reciente, varios efectivos de la división de cazadores de demonios custodiaban el acceso, sometiendo a cada viajero a una inspección minuciosa. Como era de esperar, el grupo fue interceptado. No obstante, en cuanto el líder exhibió su placa oficial de jade verde, se les franqueó el paso sin mayores obstáculos. Al internarse en las calles, Infeng no encontró la opulencia esperada, sino un paisaje de desolación, viviendas reducidas a escombros y arterias principales dañadas. El empedrado de piedras azules estaba fracturado y cubierto de manchas de sangre y fluidos viscosos de insectos. El desastre en una ciudad celestial es una verdadera tragedia. Si Jinyan sufriera algo así, no quedaría piedra sobre piedra, reflexionó Infeng con un suspiro. ¿No se supone que esta es una ciudad celestial? ¿Por qué se ve tan poca gente circulando?, preguntó Infeng con extrañeza. Los escasos transeúntes caminaban siempre en grupos pequeños, era inusual que una metrópolis de tal calibre estuviera tan vacía. Yang frunció el entrecejo, «Lo ignoro. Tendremos que solicitar informes en la división de matanza de demonios para comprender qué está sucediendo». Mientras tanto, en la residencia del gobernador de Iyuan, el ambiente era lúgubre. Un grupo de oficiales permanecía sentado en el salón con expresiones de profunda preocupación. ¿Qué noticias hay sobre los facultativos imperiales y los expertos del taller divino de la capital?, inquirió un hombre de mediana edad con semblante severo y sienes canosas. Vestía la túnica azul de 2º grado con bordados de gallos, era Li Ningxuan, el gobernador. Un subordinado respondió con deferencia, «La capital se encuentra a una distancia considerable. Incluso con los mensajeros más veloces, el apoyo tardará varios días en llegar». Li Ningxuan apretó los labios, si ya se ha confirmado que la histeria colectiva es obra del GU devorador de corazones, ¿es posible que no exista nadie en toda Iyuan capaz de erradicar ese parásito? Otro oficial intervino, se ha convocado a los médicos más reputados de la región. Sin embargo, al intentar extraer el insecto del músculo cardíaco, este suele reaccionar con violencia, devorando el corazón del paciente y provocándole una muerte instantánea.
De 13 intentos, solo 3 personas han sobrevivido. El riesgo es tan elevado que los médicos ya temen intervenir. Todos comprendieron la gravedad implícita. Si no hallaban una solución, el descontento popular estallaría en una revuelta. En Ijuan, el dilema era mortal. No operarse garantizaba una vida de tormento, pero operarse garantizaba, casi con seguridad, la muerte. ¿Cómo es que el contagio sigue propagándose?, inquirió el gobernador. Por ahora, la situación se mantiene bajo un control precario gracias a los métodos del jefe de la División de Matanza de Demonios. ¿Y qué hay del monumento a la protección del dragón que fue sustraído? ¿Alguna novedad de la división? Ninguna todavía, fue la escueta respuesta, que hizo que las arrugas en la frente de Li Mingxuan se acentuaran aún más. Capítulo 82. La sombra de los 12 generales. Yang He lideraba la marcha del grupo hacia la sede de la División de Matanza de Demonios cuando, repentinamente, un clamor incesante desgarró el aire. El grupo intercambió miradas de desconcierto, espolearon sus monturas y cruzaron velozmente varias arterias principales hasta toparse con una aglomeración humana de proporciones masivas. La multitud era un mar de contrastes, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres se mezclaban en un caos emocional. Algunos empujaban con desesperación para ganar terreno, mientras otros, con los ojos inyectados en sangre, no dejaban de sollozar. Al final de esta marea de gente, una fila de efectivos de la División de Matanza de Demonios formaba un cordón de seguridad para impedir el paso. ¿A qué se debe este alboroto?, preguntó Siseng, volviéndose hacia Yang He en busca de una explicación. Este último sacudió la cabeza, mostrando un rostro lleno de perplejidad. El cuartel general de la división se encontraba un poco más adelante, y ese camino era la única vía de acceso. Avanzar a caballo entre la multitud era una tarea imposible. Sin más opciones, el grupo desmontó, cada uno, haciendo gala de sus habilidades sobrenaturales, se elevó sobre las cabezas de la gente para cruzar el bloqueo. En el sitio de partida, solo Infeng permaneció estupefacto, viendo cómo sus compañeros se alejaban. Los 4 aterrizaron con elegancia al otro lado, pero notaron de inmediato que el grupo estaba incompleto. Yang He, extrañado, inquirió, ¿dónde ha quedado el hermano In? Señor Si, ¿no lo ha traído usted consigo? Siseng quedó desconcertado por un instante y desvió su mirada hacia Can Feilan. Supuse que tú te encargarías de transportar al muchacho. Can Feilan, claramente distraída y sumergida en sus propias reflexiones, no había reaccionado a tiempo y, efectivamente, olvidó recoger a Infeng. Iré por él de inmediato, se ofreció la joven. Descuida, yo me encargo, intervino Siseng. Con un movimiento de su mano derecha, invocó una extremidad colosal hecha de sombras que apresó a Infeng desde la distancia, proyectándolo violentamente hacia las alturas. Entre gritos de pavor, Infeng reapareció en el aire sobre ellos, con el cabello totalmente alborotado. Siseng ejecutó un nuevo gesto y otra mano sombría amortiguó la caída del joven justo antes de tocar el suelo. Infeng aterrizó con el corazón en la boca, lanzando una mirada cargada de resentimiento hacia Siseng mientras intentaba recuperar el aliento. Siseng, por su parte, mantuvo una expresión imperturbable, ignorando la queja silenciosa. ¿Quiénes son ustedes? Un oficial con el uniforme de madera de la división se aproximó con un gesto de desconfianza. En cuanto Yang He exhibió su placa oficial, el rigor del guardia se transformó en un respeto inmediato. Mis disculpas, señor Yang He. No lo había reconocido. Regresamos de una misión oficial y nos dirigimos al cuartel, explicó Yang He con brevedad. El guardia verificó la autenticidad del sello, observó de reojo a la ruidosa muchedumbre que quedaba atrás y les hizo una seña, por favor, síganme por aquí. Al doblar la siguiente esquina, el grupo quedó paralizado ante la visión que se extendía frente a ellos. El lugar estaba abarrotado, una masa humana tan densa que no se alcanzaba a ver el final. Sin embargo, a diferencia del bullicio anterior, estas personas permanecían completamente estáticas, como si fueran monumentos de piedra. Siseng analizó la escena con el ceño fruncido. Es el arte de la detención de almas de los 100 fantasmas. Capturar la esencia espiritual de una multitud tan vasta requiere un nivel de cultivo excepcional.
Yang Ge asintió sin dudarlo, es obra del señor Zhou. Yin Feng, tras una breve observación, pareció conectar los puntos. Exhaló con pesadez y comentó, todos ellos han caído víctimas del Geu devorador de corazones. El guía del grupo mostró una pizca de asombro. ¿Cómo podía ese joven de apariencia refinada diagnosticar el problema con una sola mirada? Está en lo cierto, confirmó el oficial. El parásito ha tomado el control de sus cuerpos, induciéndolos a actos de violencia extrema por toda la ciudad. Sin otra alternativa, el señor Zhou empleó técnicas de marionetas para congregarlos aquí y luego utilizó la detención de almas para neutralizarlos. Lo que ven es apenas una fracción, más de la mitad de la población de Yiyuan se encuentra en este estado fuera del edificio. Los que gritaban afuera son sus familiares desesperados. La gravedad del asunto caló hondo en todos. La plaga del Geu era mucho más devastadora de lo que habían imaginado en un principio. Con razón las calles estaban desiertas. Toda la ciudad está atrapada en este lugar, razonó Yin Feng. De pronto, un pensamiento cruzó su mente, si tanta gente necesitaba ser liberada del parásito, podría acumular una cantidad astronómica y de literatura de golpe. Su rostro se iluminó por un segundo, pero la euforia se tornó en una mueca de fastidio al darse cuenta de la magnitud del trabajo, tratar a cada paciente individualmente le tomaría una eternidad. Siguieron avanzando entre hileras interminables de personas inertes. Aquel era solo el sector oriental, los otros 3 puntos cardinales de la división debían estar igual de saturados. Hemos llegado, anunció Yang Ge. Ante ellos se erigía una estructura majestuosa de tejas color esmeralda y aleros carmesí. Yin Feng no pudo evitar comentar, la sede de la ciudad celestial es verdaderamente imponente. Comparada con esta maravilla, la oficina de Jinyan parece casi insignificante. Apenas terminó la frase, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Al mirar de reojo, notó que Zheng lo observaba con una frialdad gélida, como si estuviera tomando nota de sus palabras. Yin Feng se aclaró la garganta y rectificó con rapidez, aunque, claro está, la división de Jinyan posee ese encanto rústico y ancestral, como un refugio de paz. Son estilos distintos, cada uno con su propia belleza arquitectónica. Al instante, la sensación de frío desapareció. Yang Ge los condujo al interior del recinto. Yin Feng esperaba encontrar un caos administrativo dada la situación exterior, pero se topó con todo lo contrario, un hormiguero de actividad perfectamente coordinada. Esto sí es profesionalismo, pensó. Al compararlo de nuevo con Jinyan, la diferencia era abismal, pero esta vez se guardó el comentario al notar que Zheng seguía vigilándolo. Zhang Tiannan, debido a sus fracturas en los brazos, hizo entrega del colgante de jade a Yang Ge y se retiró para recibir atención médica. Yang Ge los llevó ante una plataforma elevada y les pidió que esperaran, debo entregar el informe oficial al señor Zhou. En un momento vendré por ustedes. Yin Feng lamentó no poder subir, tenía una curiosidad inmensa por ver el famoso monumento a la protección del dragón. El tiempo transcurrió lentamente mientras aguardaban al pie de la estructura. De repente, una sensación de inquietud y una palpitación extraña invadieron a los 3. Al elevar la vista, vieron a un hombre descender con parsimonia por las escaleras de la plataforma. Era un individuo de mediana edad, de porte atlético y rasgos atractivos, vestido con túnicas azules y una capa azabache que ondeaba con cada paso. Lo más inquietante era que el hombre caminaba con los ojos cerrados, pero emanaba una presión que hacía temblar el corazón de Yin Feng. Al pasar junto a ellos, Yin Feng notó un detalle crucial, de su cintura colgaba una placa dorada con incrustaciones de jade blanco, una insignia única en su clase. En el centro de la placa, una palabra destacaba con autoridad absoluta, general. Aquel hombre pertenecía a la élite legendaria. Era uno de los 12 generales divinos de la gran división de matanza de demonios. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.